En la oscuridad de los primeros días del cristianismo, entre susurros y pergaminos, nació una sombra, una profecía que ha perseguido a la humanidad durante 2 milenios. No es la historia de un hombre, sino la de una idea, un miedo tan antiguo como la fe misma, la historia del anticristo. Nuestra historia comienza en el siglo I, en un mundo convulso bajo el dominio del Imperio Romano. En las comunidades cristianas primitivas surge una figura en las cartas del apóstol Juan. No habla de un solo individuo, sino de muchos anticristos, aquellos que niegan al Padre y al Hijo. Lobos con piel de cordero que siembran la discordia desde dentro. Imaginen a un anciano Juan, a la luz de una lámpara de aceite, advirtiendo a sus seguidores: el enemigo no siempre viene de fuera, a veces ya está entre nosotros. Pero ¿quiénes eran exactamente? ¿Simples disidentes o algo mucho más siniestro? Esta ambigüedad fue la semilla de una leyenda. Avanzamos hasta el siglo II. El teólogo Ireneo de León toma estas advertencias y les da una forma más concreta. Estudia el enigmático libro de Daniel y el Apocalipsis y teje una biografía profética. El anticristo, dice, no será solo un falso maestro, sino un tirano global, un hombre que reconstruirá el templo de Jerusalén. Se proclamará Dios y desatará una persecución sin precedentes durante 3 años y medio. Ireneo incluso especula sobre su origen, sugiriendo que podría provenir de la tribu de Dan, una de las tribus perdidas de Israel. La idea empieza a tomar cuerpo, a tener un rostro, aunque todavía difuso. Saltamos en el tiempo a la Edad Media. Europa está sumida en una era de fe y miedo. La figura del anticristo se convierte en una herramienta poderosa. Se le representa en manuscritos iluminados, en los vitrales de las catedrales y en los sermones que resuenan en las iglesias de piedra. Ya no es solo una figura teológica, sino una presencia tangible en la vida cotidiana. Cada plaga, cada guerra, cada rey impopular podía ser visto como un presagio de su llegada. El Papa Gregorio VII, en el siglo XI, acusa al emperador Enrique IV de ser un precursor del anticristo durante la querella de las investiduras. La profecía se politiza. ¿Era el anticristo una entidad sobrenatural o un simple título para desacreditar a los enemigos? El Renacimiento y la Reforma Protestante en el siglo XVI encienden de nuevo la mecha. Martín Lutero, en su lucha contra Roma, no tiene dudas. Para él, el anticristo no es un individuo futuro, sino una institución presente y corrupta en el papado. Señala directamente al Papa, llamándolo el anticristo sentado en el templo de Dios. Del otro lado, la Contrarreforma católica devuelve la acusación, viendo en Lutero al hereje que divide a la cristiandad, una obra propia del adversario. La profecía se convierte en un arma arrojadiza en la batalla por el alma de Europa. El anticristo ahora tiene múltiples rostros, dependiendo del bando que lo señale. Llegamos a la Ilustración, en el siglo XVIII. La razón y la ciencia parecen desterrar las viejas supersticiones. Filósofos como Voltaire se burlan de la idea del anticristo, viéndola como un vestigio de una era oscura. Parecía que la figura estaba destinada a desaparecer, a convertirse en una mera curiosidad histórica. Pero las ideas arraigadas en el miedo no mueren tan fácilmente. Mientras la élite intelectual debatía, la profecía seguía viva en círculos populares y religiosos, esperando su momento para resurgir. Y resurgió con una fuerza inesperada en el siglo XX. 2 guerras mundiales, el auge de regímenes totalitarios y la invención de la bomba atómica crearon un caldo de cultivo perfecto para el miedo apocalíptico. Figuras como Napoleón, Hitler o Stalin fueron señaladas por muchos como la encarnación del anticristo. Sus sistemas de control, su persecución y su culto a la personalidad encajaban escalofriantemente con las antiguas profecías. El anticristo ya no era un tirano antiguo, sino una amenaza moderna y tecnológica, capaz de una destrucción inimaginable. La profecía se adaptaba, una vez más, a los miedos de su tiempo. A finales del siglo XX, en un mundo globalizado y conectado, la idea se transforma de nuevo. La cultura popular, a través de libros y películas de gran éxito, reimagina al anticristo. Se populariza la idea de un líder carismático y seductor, un político que promete paz y seguridad universal, pero que en secreto sirve a fuerzas oscuras. El enfoque se traslada de la tiranía militar a la manipulación sutil. Se habla de un nuevo orden mundial, de un gobierno único y de una marca, la famosa marca de la bestia, sin la cual nadie podría comprar ni vender. Podría ser un microchip, una tarjeta de crédito, una identidad digital. La profecía se vuelve tecnológica, económica
y global. Hoy, en el siglo XXI, la historia del anticristo continúa evolucionando. En la era de Internet y la inteligencia artificial, surgen nuevas interpretaciones. Algunos ven en la EA una posible manifestación, una conciencia sin alma que podría llegar a gobernar el mundo. Otros apuntan a la desinformación y la polarización en las redes sociales como la obra del espíritu del anticristo, que siembra división y engaño a una escala nunca antes vista. La figura se vuelve más abstracta, más insidiosa. Ya no es un hombre, sino quizás un sistema, una ideología o una tecnología que deshumaniza y aleja a la gente de la verdad y la empatía. Desde una advertencia en una carta antigua hasta un concepto tecnoapocalíptico, la historia del anticristo es en realidad un espejo de la humanidad. Refleja nuestros miedos más profundos, el miedo al engaño, a la tiranía, a la pérdida de la fe y de nuestra propia humanidad. No es solo la historia de un villano profético, sino la historia de cómo cada época ha proyectado sus propias ansiedades en una figura sombría que siempre está por venir. La pregunta final no es quién será el anticristo, sino que nos enseña sobre nosotros mismos el hecho de que sigamos buscándolo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de una de las ideas más persistentes y aterradoras de nuestra civilización. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.